En la sequedad y tibieza hay flojedad y remisión de la voluntad, cosa que no sucede cuando hay una transformación espiritual. Aunque a veces esta transformación espiritual, en la cual una persona está muy activa espiritualmente, está acompañada de transformaciones que pueden ser de las diferentes potencias psíquicas, incluso orgánicas, y además de sucesos exteriores, porque puede pasar algo por afuera, no solamente por adentro, porque todo está ordenado por la providencia divina. Entonces, la parte sensitiva puede estar caída y floja y flaca para obrar por el poco gusto que haya. El espíritu, empero, está pronto y fuerte. El espíritu, empero, está pronto y fuerte. Y aquí explica la causa. Porque la causa de esta sequedad es porque Dios muda los bienes y fuerzas del sentido al espíritu, de los cuales por no ser capaz el sentido y fuerza natural se queda ayuno, seco y vacío. O sea, Santo Tomás dice que la gracia viene primero al espíritu y después desciende a las otras dimensiones, incluso las sensitivas y las que tienen órgano corporal. Entonces, primero hay una transformación mental en lo más elevado del espíritu y después se siguen las consecuencias en las dimensiones inferiores, incluso en los sentidos. Entonces, como esto no puede ser instantáneo, lo que sí es instantáneo es la donación de la gracia, pero el proceso de descenso de la gracia a todas las facultades de simplificación, de unificación, no es instantáneo, porque intervienen factores naturales, elementos naturales que son complejos y requieren movimiento y por tanto tiempo. O sea, la esencia está en el espíritu, pero lo demás se cumple de una manera paulatina, a través de un proceso del cual ya hablamos antes. Ese proceso no es la esencia de la vida espiritual, ni es la esencia del aumento de la vida espiritual, pero es una consecuencia. Entonces, en este caso, llega la luz a lo más alto de la inteligencia y de la voluntad, al espíritu, pero desciende de a poco a las otras facultades, a los sentidos. El sentido está ayuno, seco y vacío. O sea, hay efectivamente un vacío. Entonces, pero en la parte inferior, si una persona identifica la vida espiritual con esas operaciones sensitivas, entonces puede pensar que perdió la vida espiritual, cuando en realidad no la perdió. Porque la parte sensitiva no tiene habilidad para lo que es puro espíritu, y así, gustando el espíritu, se desabre la carne y se afloja para obrar. Esto es parte de la transformación, o sea que la persona se hace más espiritual, pero parece que tiene menos iniciativa en lo externo y en lo sensible. Mas el espíritu, que va recibiendo el manjar, anda fuerte y más alerto y solícito que antes en el cuidado de no faltar a Dios, el cual, si no siente luego al principio el sabor y deleite espiritual, sino la sequedad y sin sabor, es por la novedad del trueque. Hay una real transformación, hay una novedad del trueque o del cambio. Entonces, primero no se siente en la sensibilidad la consecuencia de que la vida espiritual aumentó. Y parece que hay solamente vacío. Porque habiendo tenido el paladar hecho a esotros gustos sensibles y todavía tiene los ojos puestos en ellos, porque como dijimos, la transformación no es total hasta que no se cumple la del espíritu,
y porque también el paladar espiritual no está acomodado ni purgado para tan sutil gusto, hasta que sucesivamente se vaya disponiendo por medio de esta seca y oscura noche, no puede sentir el gusto y bien espiritual, sino la sequedad y sin sabor, a falta del gusto que antes con tanta facilidad gustaba. Entonces, cuando hay estos cambios en la vida espiritual y no hay desórdenes fundamentales, morales, hay que suponer que puede haber un proceso positivo, salvo que esto venga efectivamente de una flojedad, de una dejadez, de una pereza, etc. Pero cuando no hay eso, hay que suponer que el cambio es positivo, como muchas veces lo es. Porque estos que comienza Dios a llevar por estas soledades del desierto son semejantes a los hijos de Israel, que luego que en el desierto les comenzó Dios a dar el manjar del cielo que de suyo tenía todos los sabores, como allí dice, se convertía el sabor que cada uno quería. Con todo sentían más la falta de los gustos y sabores de las carnes y cebollas que comían antes en Egipto, por haber tenido el paladar hecho y engolosinado en ellas, que la dulzura delicada del maná angélico, y lloraban y gemían por las carnes entre los manjares del cielo. Es decir, esto se refiere al maná que descendió sobre el pueblo judío en el desierto. El pueblo se rebeló contra Moisés porque tenía hambre cuando tenía un manjar superior, más espiritual, podríamos decir, aplicándolo a este caso, que es símbolo de la Eucaristía, que es el pan del cielo o el pan de los ángeles. Entonces tenían ese gusto más refinado que venía del maná y sin embargo querían un gusto más fuerte, que era la carne y la cebolla que comían en Egipto. O sea, querían volver para atrás. Y a tanto llega la bajeza de nuestro apetito que nos hace llorar nuestras miserias y fastidiar el bien incomunicable del cielo. Es decir, cuando no hay buena disposición o no es perfecta o no está iluminada o hay ignorancia, pasa eso, que se lloran las miserias, o sea, se busca lo que nos hace mal o lo que no nos conduce a una perfección y nos fastidia el verdadero bien. Pero como digo, cuando estas sequedades provienen de la vía purgativa del apetito sensible, aunque el espíritu no siente al principio el sabor por las causas que acabamos de decir, siente la fortaleza y brío para obrar en la sustancia que le da el manjar interior, el cual manjar es principio de oscura y seca contemplación para el sentido. Es decir, no hay que pretender sentir lo mismo que antes, porque en el sentido aparece como una oscuridad o una sequedad o un vacío o una flojedad. O sea, parece que no se siente nada, porque hay una operación que es superior, la cual contemplación, que es oculta y secreta para el mismo que la tiene, ordinariamente junto con la sequedad y vacío que hace al sentido, da al alma inclinación y gana de estarse a solas y en quietud, sin poder pensar en cosa particular ni tener gana de pensar. Bueno, aquí nos da un elemento fundamental, por eso indica que aquí comienza en sentido más propio la contemplación, que está implícita antes, pero aquí sí comienza, que es oscura y secreta para el mismo que la tiene. O sea que una persona al principio de esta transformación no se da cuenta que tiene contemplación. Porque la tiene, pero la conciencia no está desarrollada de la misma manera. Porque hay como un atraso en la conciencia, hay como una inercia.
Entonces uno se percibe a sí mismo como era antes, no como es ahora. Pero ahora es de una manera diferente porque ha recibido un aumento espiritual, un bien espiritual, pero no se da cuenta. Después, cuando comienza a actuar, se dará poco a poco cuenta, sobre todo cuando tendrá actos de efectiva contemplación. Entonces, cuando tiene esta contemplación, ¿qué hace? Tiene ganas de estar sola esta persona. En vez de estar con mucha gente, de estar sola. Y en quietud, en vez de hacer muchas cosas, hacer pocas, las imprescindibles. Y sobre todo, hay una transformación mental sin poder pensar en cosa particular ni tener ganas de pensarla. Esta es la transformación principal, o sea que no hay meditación como antes. No piensa en nada determinado, sino que está en la presencia de Dios y tampoco tiene ganas de pensar nada determinado. Y entonces, si a los que esto acaece se supiesen quietar, descuidando de cualquier obra interior y exterior, sin solicitud de hacer allí nada, luego, enseguida, en aquel descuido y ocio, sentirán delicadamente aquella reflexión interior, la cual es tan delicada que ordinariamente, si uno tiene gana o cuidado en sentirla, no la siente. Esto es la verdadera contemplación, o sea, si uno quiere tener contemplación, no la tiene. O sea, si quiere sentir algo de esta manera, no siente nada. Porque es gracia, es don, no es algo que depende de la propia iniciativa. En cambio, la meditación que hacía antes, sí, depende de que se ponga a hacer meditación. O el tipo, esto vale también para el tipo de apostolado de vida activa que se tenía antes. O sea, si la quiere hacer de la misma manera que antes, no le sale. La tiene que hacer de otra manera, por lo menos desde el punto de vista espiritual. A veces también desde el punto de vista externo, en el tipo de operación. Descuido y ocio. El gran filósofo Joseph Pieper tiene un libro, El ocio y la vida intelectual. O sea, los antiguos sabían que para hacer filosofía en profundidad no hay que trabajar. Claro, pocos podían no trabajar. Además de los que eran perezosos y los que no tenían inteligencia. Pero en el Evangelio la contemplación es ofrecida a todos, no solamente a los inteligentes o a los que no tienen que trabajar o a los que son activos y tienen una vida moral suficientemente desarrollada. La contemplación es para todos. Este es uno de los grandes problemas de la concepción espiritual moderna, que se separa una especie de vía ordinaria para la mayoría de los cristianos, que no es contemplativa, y otra vía extraordinaria, que es para pocos, que sería contemplativa. Esto es un error importante. El padre Arintero, a principios del siglo XX, lo denunció. La vida contemplativa es para todas, no hay otra manera de crecer que haciéndose contemplativo. Si uno quiere tener una vida ordinaria que no es contemplativa, finalmente termina deteriorando esta propia vida. La contemplación es para todos, no para algunos nada más. Porque está en la esencia, nace de la gracia, no es que depende de un tipo de vida o de elección. Entonces, esto, de alguna manera, hay que quererlo y lograrlo.
no por las propias fuerzas, sino por el don de Dios. Pero ese don de Dios está implícito en todo lo que ya hemos recibido, en el bautismo, en la Eucaristía, en la confirmación, que nos dan la gracia. El centro de todo esto es la gracia de Dios. Pero San Juan de la Cruz manifiesta las repercusiones interiores de la gracia, que son lo más importante, porque Cristo vino no simplemente para que tengamos una vida externa transformada, sino para que tengamos una vida interior, porque la vida eterna es vida interior, principalmente. Después se manifiesta en la resurrección, claro. Pero el centro de la vida beata, de la bienaventuranza eterna, es esta vida interior, que es distinta de la vida que tenemos aquí, activa, usando nuestras facultades mentales normalmente. Por eso, este tipo de contemplación tenemos que buscarla todos, no solamente algunos. Después los medios para llegar a esto, bueno, dependen de muchas circunstancias y también de inclinaciones internas, de las gracias que Dios le va dando a cada uno, pero no son la gracia principal. La gracia principal es siempre contemplativa. Y sigue diciendo, como es esta reflexión o alimento interior, que no es otra cosa que la comunión. La verdadera comunión es siempre la comunión espiritual. El sacramento es sacramento de esta comunión espiritual. La comunión espiritual no es una oración, ¿no? A veces se la reduce a una oración para que los divorciados puedan recibir la comunión como si pudieran recibirla igual que los otros, ¿no? Solamente que no reciben la hostia. Pero esto es una falsificación. La comunión espiritual es lo principal de la comunión. O sea, es la unión con Cristo. Esta reflexión interior o alimento interior es la comunión espiritual. La contemplación es la comunión espiritual. El problema es que si no se la conoce, por más que uno comulgue todos los días con la hostia, no crece en la vida espiritual. Sí, la hostia produce la gracia, pero esto no repercute en la vida mental si uno no busca la contemplación. Por eso hay personas que comulgan todos los días y después pierden la vida espiritual. Lo cual no podría suceder si fueran creciendo en la contemplación. Y sigue hablando de esta reflexión o alimento interior, la cual es tan delicada que ordinariamente si tiene gana o cuidado en sentirla, no la siente. Porque, como digo, ella obra en el mayor ocio y descuido del alma, que es como el aire, que en queriendo cerrar el puño se sale. Es algo muy sutil porque es espiritual. Entonces no se puede querer sentir. Y se siente cuando no se lo quiere sentir, porque es gracia. Y a este propósito podemos entender lo que a la esposa dijo el esposo en los cantares: aparta tus ojos de mí porque ellos me hacen volar. Porque de tal manera pone Dios al alma en este estado y en tan diferente camino la lleva, que si ella quiere obrar con sus potencias, antes estorba la obra de Dios, que Dios en ella va haciendo que ayuda. Lo cual antes era muy al revés. O sea, al principio tenía que obrar, porque su operación era muy imperfecta todavía. Entonces tenía que transformarla, tenía que modificar su modo de hablar, de comportarse, y todo esto es muy sensible, como es natural a los que empiezan. A los que empiezan en el orden de la vida natural y también en el orden de la vida espiritual, que todavía está muy ligado a los sentidos. Por eso
hay que transformar muchas cosas, pero después no es así, o sea, es Dios el que tiene que tener la primacía. Y esta primacía no se manifiesta tanto en lo externo, en los sucesos, en los acontecimientos, sino en lo interior. La causa es porque ya en este estado de contemplación, que es cuando sale del discurso y entra en el estado de aprovechados, ya Dios es el que obra en el ánima, porque por esto la ata a las potencias interiores, no dejándole arrimo en el entendimiento, ni jugo en la voluntad, ni discurso en la memoria. ¿Esto qué quiere decir? Que el entendimiento empieza a funcionar como entendimiento, porque la contemplación quiere decir que uno no conoce principalmente y directamente cosas materiales como antes. Porque la vida humana se desarrolla en el orden de las cosas materiales. Nosotros conocemos, aunque sea científicamente, pero cosas materiales. Eso es lo más natural para nosotros, pero aquí se trata de conocer algo que está por encima, o sea, Dios mismo. Entonces, ya nuestro modo natural de entender está superado. Aristóteles hablaba de un entendimiento agente. Ese sirve para que entendamos las cosas materiales, pero cuando se trata de Dios, este modo natural de entender no es suficiente. Viene directamente la luz de Dios, que es muy superior a nuestra luz. Nosotros para entender siempre tenemos una luz, que es como lo principal de cada persona, pero cuando se trata de Dios, de recibir a Dios, esta luz no es suficiente porque sirve solamente para las cosas materiales. Y Dios es totalmente inmaterial. Por eso es Dios el que obra en el ánima. Por eso le ata las potencias interiores. Potencias interiores son los sentidos no solo externos, sino internos. Los sentidos externos están moderados, no buscan muchas sensaciones, pero más lo están los sentidos interiores, que son la memoria, la imaginación, la cogitativa y el sentido común. Son sentidos, tienen órgano corporal. Normalmente los usamos para todo, especialmente para pensar. Pero cuando se trata de Dios no los podemos usar de la misma manera y por eso cambia la vida interior. Lo que llamamos vida interior es una vida muy sensible normalmente. No sensible porque busquemos sensaciones externas, del tacto, de la vista, del oído, sino porque buscamos sensaciones internas, pero siguen siendo sensaciones de los sentidos. Entonces, si la vida espiritual sigue por ese camino, no puede crecer, porque Dios es totalmente espiritual. Entonces tiene que iluminar nuestra mente desde arriba, y eso es la contemplación. O sea que nuestra inteligencia, el ápice de la mente, como decían los místicos, la punta de la mente, se pone en contacto con Dios. San Agustín decía tocar a Dios, tangere deum, tocar a Dios. Y aquí especifica, no tiene arrimo en el entendimiento. Es decir, que la inteligencia no funciona de la misma manera que antes, ni para lo teórico ni para lo práctico. Porque no es tan discursiva como antes. Ni jugo en la voluntad, porque la voluntad no está tan limitada que necesite la ayuda de las potencias sensitivas de los afectos, incluido el gozo. Ni discurso en la memoria, porque para pensar necesitamos también estos sentidos interiores. Por eso si uno piensa mucho le duele la cabeza.
Y a mucha gente que tiene vida espiritual también le duele la cabeza. Y a veces dice San Juan de la Cruz que le duele también el estómago. El estómago. O el intestino. ¿Por qué? Porque hay órgano corporal en estos sentidos. Entonces están unidos con el cuerpo. Son del alma unida al cuerpo. Entonces, cuando se exceden en su operación, hay un deterioro, ya lo decía Aristóteles, ¿no? Cuando la sensación es muy intensa, deteriora el órgano corporal. Pensémonos en esas personas que tienen agotamiento mental, ¿no? Burnout o exaurimiento nervoso, dicen los italianos, surmenage, los franceses, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque se usan en demasía los sentidos, no solo externos, sino también internos, principalmente estos, que son los que más se usan para pensar. Y eso también puede pasar en la vida espiritual, en la vida religiosa en el sentido amplio de referida a Dios, porque uno se ejercita de una manera antinatural en la vida interior. O sea, no dejando que se transforme en contemplación. Porque como en este tiempo lo que de suyo puede obrar el alma no sirve, sino, como habemos dicho, de estorbar la paz interior y la obra que en aquella sequedad del sentido hace Dios en el espíritu, la cual, como espiritual y delicada, hace obra quieta, delicada, solitaria, satisfactoria y muy pacífica, muy ajena de todos esos otros gustos primeros que eran muy palpables y sensibles. Está hablando de la vida espiritual, no de las sensaciones desordenadas de la vida inmoral. Está hablando propiamente de la vida espiritual. Porque es la paz esta que dice David, que habla Dios en el alma para hacerla espiritual. Y de aquí la tercera señal. Este es el desarrollo de la segunda señal de la transformación mental, del pasaje de la meditación a la contemplación, de la etapa de principiantes a la de aprovechados. La tercera señal que hay para que se conozca esta purgación del sentido es no poder ya meditar ni discurrir en el sentido de la imaginación como solía, aunque más haga de su parte. Por ejemplo, si toma los ejercicios espirituales de San Ignacio, que dicen que hay que meditar, hacer composición de lugar, etc., no puede. No puede. O a veces ni siquiera puede rezar el rosario pensando en los misterios. Sí. ¿Por qué no puede? Porque su mente está transformada, porque ese tipo de ejercicios sirve para cuando uno está comenzando y necesita usar mucho los sentidos, pero aquí la operación espiritual es más elevada, entonces los sentidos no intervienen como antes. Entonces, por más que este sujeto quiera, no puede. La inteligencia iluminada por Dios directamente, no puede, no le sale. No, por eso dejar de hacerlo. Sí, dejar de hacerlo, dice él. Porque lo que tiene que hacer es otra cosa. Porque entonces estaría el diálogo directo. Bueno. Sí, no, tampoco es diálogo, porque el diálogo es una especie de lenguaje, ¿no? Es un contacto, o una mirada, o son sentidos espirituales los que comienzan a intervenir, pero son espirituales, no son sensibles. Entonces, no funcionan como los sentidos que tienen
órgano corporal. Ni los externos ni los internos. O sea, la mente funciona de otra manera, más elevada, más espiritual. Más del alma, ¿no? Del alma. Propiamente del alma en cuanto es espiritual. Como decía San Agustín, hay una razón inferior y una razón superior. La razón inferior es la que mira el cuerpo, o sea que está radicada en la inteligencia, en el alma especialmente en cuanto es forma del cuerpo. Pero aquí se trata de la inteligencia en cuanto mira a Dios, en cuanto mira a las realidades superiores, porque la inteligencia y el alma humanas no se agotan en ser algo del cuerpo. La inteligencia nunca es algo del cuerpo. El alma sí, porque informa y le da el cerebro al cuerpo. Pero el alma tiene la inteligencia que no se dirige al cuerpo directamente. Aunque necesita indirectamente del cuerpo porque necesita los sentidos, porque es muy débil. Pero justamente lo que hace la gracia es que esta inteligencia se hace más poderosa. Por eso Santo Tomás dice que la fe produce claridad mental y una elevación de la inteligencia. Por eso todos los santos que conocemos son inteligentes. No todos estudiaron, pero todos son muy inteligentes y además no dicen nunca cosas incoherentes, son muy lógicas en sus escritos, ¿no? Santa Teresita nunca fue a la universidad ni estudió filosofía, pero es doctora de la Iglesia, es muy coherente en lo que dice. Porque la gracia perfecciona la naturaleza y lo primero que perfecciona es la inteligencia, que es lo principal de la naturaleza humana. ¿Se podría decir que es cuando ya es más Dios en ti? Sí, se puede decir, pero propiamente no es que uno deje de ser quien es. Uno se puede expresar metafóricamente eso porque hay una transformación de la personalidad, como dijimos, pero principalmente lo que sucede es que hay una elevación de uno mismo, un perfeccionamiento, una espiritualización. Entonces, dice aquí San Juan de la Cruz, en esta tercera señal, no poder ya meditar ni discurrir, o sea, hacer razonamiento en el sentido de la imaginación, porque el razonamiento humano necesita las imágenes y por tanto un discurso imaginativo. Es como cuando se pasa en una clase una serie de cuadros, PowerPoint o otras cosas, y entonces hay imágenes que corren, aunque sean palabras. En el lenguaje hay muchas imágenes que corren. Y uno puede tener un lenguaje mental, hablar. Entonces, todo eso se acaba en esta oración y no lo puede hacer. No es que si quiere lo va a hacer. No, es que no puede. Después dice que a veces le puede salir y a veces no, porque a veces no es tan perfecta esta contemplación. Entonces, a veces puede y a veces no puede. Pero en sí mismo no puede. Aunque más haga de su parte, porque como aquí comienza Dios a comunicarse, no ya por el sentido, como antes hacía por medio del discurso que componía y dividía las noticias. En la mente hay tres operaciones principales: el concepto, el juicio y el raciocinio. El concepto es abstraer, o sea, que haya una especie o imagen inteligible de las cosas a partir de los sentidos. El juicio es componer o dividir conceptos, o sea, esto es así, esto no,
esto es blanco, esto no es blanco. El juicio es verdadero si lo que se dice en la mente y en las palabras corresponde a la realidad. Y es falso si no corresponde. ¿Mm? Y después hay una tercera operación que hace llegar a juicios más desconocidos que todavía, o más profundos que todavía no se tenían, ¿no? Cuando uno usa un razonamiento y saca una conclusión. Bueno, fundamentalmente la mente humana funciona así, pero este funcionamiento de la mente humana corresponde al conocimiento de las cosas materiales, principalmente, y es así porque es imperfecto, porque el alma humana está unida al cuerpo. Los ángeles o las sustancias separadas de los filósofos no conocen de esta manera, porque no necesitan sentidos, ni cuerpo ni cosas materiales como nosotros. Entonces, cuando una persona por la gracia crece, se espiritualiza, o sea, se hace más parecida a los ángeles y a Dios, que no piensan de esta manera. Entonces, es natural que la vida espiritual proceda hacia un nivel más espiritual. Por eso San Pablo dice, buscad las cosas de arriba, buscar lo que está arriba, no lo que está abajo, no las cosas de la tierra. Buscarlo de arriba significa buscar las realidades espirituales en primer lugar y por supuesto las divinas. Entonces, Dios se comunica directamente. Quiere decir que el entendimiento no procede abstrayendo de las cosas materiales y por tanto usando los sentidos, sino que Dios lo ilumina directamente. Eso está implícito en toda la vida espiritual, o sea, incluso un niño recién bautizado tiene un contacto con Dios, pero no tiene la conciencia de eso. Y una persona que tiene una vida espiritual elemental también tiene un contacto con Dios. E incluso una persona inteligente que no sea muy moral también tiene contacto con Dios. Pero no es sobrenatural, no es por la gracia, es simplemente porque la mente humana es imagen de Dios y está hecha para conocer indirectamente a Dios. También los filósofos tuvieron eso. Platón, Aristóteles. Pero aquí hablamos de un conocimiento mucho más elevado, más divino, y sobre todo de un conocimiento que es para todos, no solamente para los filósofos muy inteligentes. O sea, esto lo podemos tener todos sin necesidad de estudiar filosofía. Por eso el Evangelio dice felices los pobres, que no son solamente los que no tienen cosas materiales, sino también muchas veces los que no tienen ideas equivocadas. Entonces, Dios comienza aquí a comunicarse no ya por el sentido, sino por el espíritu puro que no cae en discurso sucesivamente, comunicándosele con acto de sencilla contemplación, la cual no alcanza los sentidos de la parte inferior, exteriores ni interiores. De aquí es que la imaginativa y fantasía no pueden hacer arrimo en alguna consideración ni hallar en ella pie para de ahí adelante. O sea que no se pueden usar las facultades interiores, los sentidos interiores como antes. Antes, ¿cómo se usaban? Bueno, si hay orden, se usaban para pensar. Si no hay orden, para divagar mentalmente. ¿No? Hay gente que vive en la fantasía. Es un grave problema, gravísimo problema, porque es la fuente principal del desorden moral. O sea, no conocer la realidad. Vivir en la imaginación. Es como uno que tiene una telenovela en la cabeza
permanentemente. Está fuera de la realidad. La inteligencia es conocimiento de la realidad, del ser. No se puede usar de verdad la inteligencia sin conocer el ser de las cosas, la realidad de las cosas. Entonces, aquí hay un conocimiento no solo de la realidad de las cosas que tenemos alrededor, sino principalmente de Dios. Es el principio del verdadero conocimiento de Dios. Por eso la mente no funciona como antes. Y los sentidos al principio quedan como libres. Entonces, por un lado la mente está en Dios y por otro los sentidos empiezan a divagar. Porque no se pueden usar como antes. Entonces parece que hay una disociación. Y la hay, pero es buena, no es mala. Porque es el principio de una evolución que produce una unificación más profunda, más perfecta. Entonces no hay que asustarse porque pasen cosas en la vida espiritual. Pasan muchas cosas. Habría que asustarse más si no pasa nada. Pasan muchas cosas. Bueno, el modelo de la vida de Cristo. ¿Cuántas cosas pasaron en la vida de Cristo? Terminando en la pasión, la muerte, la resurrección, la ascensión a los cielos. Entonces, más transformación que eso es imposible. Y algo parecido pasa en nuestra mente, hay una gran transformación. Lo principal de la vida no está afuera, está dentro. Entonces, de aquí es que la imaginativa y fantasía no pueden hacer arrimo en alguna consideración ni hallar en ella pie ya de ahí en adelante. O sea que, por ejemplo, los libros de meditación que usaba antes no les sirven más. No los puede usar. No funciona así la mente. Tiene que usar otras cosas. O ninguno. Porque es verdad que el estudio sirve para la contemplación, pero una cosa es el estudio y otra es la contemplación misma. En esta tercera señal se ha de tener que este empacho de las potencias y del gusto de ellas no proviene de algún mal humor. Porque cuando de aquí nace, en acabando aquel humor, porque nunca permanece en un ser, luego, enseguida, con algún cuidado que ponga el alma, vuelve a poder lo que antes. Y hallan sus arrimos las potencias. O sea, si hay alguna enfermedad de verdad física en sentido amplio, que puede ser neurológica, de cualquier tipo que sea, entonces no puede meditar, pero después que se va la enfermedad, sí puede, de nuevo. En cambio, si no es enfermedad, no puede nunca. Nunca más. Lo cual en la purgación del apetito no es así, porque en comenzando a entrar en ella siempre va delante el no poder discurrir con las potencias. Esto es fundamental en la vida humana, porque todo está centrado en la inteligencia que comanda todo lo demás, todas las otras operaciones. Entonces, si cambia la actividad de la inteligencia, cambia todo lo demás. Incluso a veces el modo de obrar externo. Y aunque es verdad que a los principios en algunos a veces no entra con tanta continuación que algunas veces dejen de llevar sus gustos y discursos sensibles, porque por ventura, por su flaqueza, no convendría destetarlos de un golpe, con todo van siempre entrando más en ella y acabando con la obra sensitiva si es que han de ir adelante, porque muchos no van adelante. Quedan atrasados, las almas retardadas.
Porque los que no van por camino de contemplación, muy diferente modo llevan, porque esta noche de sequedades no suele ser en ellos continua en el sentido, porque algunas veces las tienen, otras veces no. Y aunque algunas veces no pueden discurrir, otras pueden. Porque como solo les mete Dios en esta noche a estos para ejercitarlos y humillarlos y reformarles el apetito, porque no vayan criando golosina viciosa en las cosas espirituales, y no para llevarlos a la vida del espíritu, que es la contemplación, porque no todos los que se ejercitan de propósito en el camino del espíritu lleva a Dios a contemplación, ni aún a la mitad. El por qué, Él se lo sabe. De aquí es que a estos nunca les acaba de hecho de desarrimar el sentido de los pechos, de las consideraciones y discursos, sino algunos ratos y temporadas, como habemos dicho. O sea, la contemplación es gracia. Es el camino normal de la vida espiritual, pero es gracia. ¿Y cómo da Dios su gracia? No sabemos, porque algunos lo único que reciben es el bautismo. Otros la confirmación, otros la Eucaristía, otros tienen una vida espiritual desarrollada y todo eso depende de la gracia. Bueno, en el camino ya de la vida espiritual firme pasa algo parecido. No sabemos a quién Dios da la gracia. Lo que sí sabemos es que todos la podemos pedir y la debemos pedir. Y sobre todo podemos y debemos pedir esta gracia de la contemplación, que es lo principal. Alucinando que es el momento de la transfiguración que Cristo les permite a los apóstoles ver. Bueno, esa es como una gracia especial. En ese momento, sí, su inteligencia se elevó, pero instantáneamente, porque después volvieron a lo mismo, ¿no? Es como que volvieron a la meditación. De hecho, Pedro empezó a discurrir y negó a Jesús durante la pasión. Y no entendían. Y los discípulos de Maús, después de la resurrección, tampoco. Hasta que Jesús les dio la gracia interiormente y se les abrió el entendimiento para conocer las Escrituras. En esta parte, cuando dice que la mente está en Dios y los sentidos en divagar, es un poco lo que vemos en el éxtasis en los santos. Bueno, esto puede ser con éxtasis o sin éxtasis, normalmente sin éxtasis. ¿Puede repetir la pregunta más fuerte? Tiene la respuesta del Padre. Cuando hablaba sobre la mente está en Dios y los sentidos en divagar. Más fuerte porque atrás no se escucha. A que cuando hablaba el Padre de la mente está en Dios y los sentidos en divagar, es un poco el ejemplo del éxtasis de los santos. Bueno, en el éxtasis de los santos los sentidos no divagan porque ni siquiera ascienden. O sea que el sentido está más elevado. Pero no siempre hay éxtasis en la vida contemplativa, o en la contemplación misma, ¿no? Eso de que eso está en el principio de la contemplación, o sea que la mente está en Dios y el sentido divaga. O sea que una persona va a la oración o a la adoración y está con la mente en Dios, pero el sentido divaga. Hasta que se da cuenta y vuelve. Pero no quiere decir que cuando divaga la mente no está en Dios. Porque todavía, como es imperfecta, está dividida. Tiene algo de lo que viene y algo de lo que está atrás. Lo que pasa es que para ir adelante hay que saber. Porque si no se confunde todo, no se entiende nada. Por eso es tan importante leer los libros de los grandes teólogos espirituales como San Juan de la Cruz.
O sea, desde el punto de vista de la teología espiritual es el máximo. Porque describe con mucha precisión los fenómenos interiores, ¿no? Padre, ¿me permite leer esta frase? Que ya de alguna manera usted ya la ha comentado. Que da mucha luz porque los santos, Juan de la Cruz y todos los demás santos, que han meditado sobre todo la palabra de Dios, creada por Dios. Y San Pablo, como bien decía el padre Ignacio, es un gran místico. Como les decía hoy en la meditación de la mañana, a veces pensamos a San Pablo más como apóstol, aguerrido, como predicador, pero como el padre ya nos explicaba, es un gran místico. Fíjense lo que dice en la carta a los Romanos, que de alguna manera el padre ya lo ha tocado, y ha hecho referencia. Romanos, capítulo 12, 1-2. Es casi como una síntesis de todo esto que viene diciendo el padre. Dice: os exhorto, por tanto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual. El Padre en sus libros habla mucho de este culto espiritual y lo explica. Y después añade San Pablo más sobre lo que estamos tratando en esta conferencia. Y no os amoldéis a este mundo, sino por el contrario, transformaos con una renovación de la mente. Lo primero que dice Pablo es la mente, porque es la que nos dirige, la facultad superior, ¿no? Para que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios. Y luego dice, ¿qué es discernir? ¿Qué es lo bueno? Lo agradable, pero no a nosotros, lo agradable a Dios en nuestra vida, y lo perfecto. Esas son las tres cosas que debemos buscar. Lo bueno, que Dios manda, sus mandamientos. Lo agradable, existimos para darle gloria y agradar a Dios, cumpliendo su voluntad. Y lo perfecto, pero lo perfecto en el sentido que el Padre Ignacio nos ha explicado esta mañana, que la perfección en el sentido cristiano de Cristo y de la gracia es el amor. Perfectus, el Padre lo explicará mejor porque es un gran latinista, ¿no? Además de saber muy bien el griego. Es lo que está hecho completamente, con todo el itinerario para ser perfecto, ¿no? Perfectus. Está hecho en plenitud. ¿Y qué es lo que está hecho en plenitud? El amor. Solo Dios es perfecto, ¿no? ¿Qué he de alcanzar qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Dice el hombre, el joven rico, dice uno de los evangelistas. Era pobre. Nomás no dicen si era pobre. Uno dice que sí era pobre, ¿no? Pero, ¿no? Si quiere ser perfecto, no le está pidiendo la perfección que muchas veces nosotros buscamos y que nos desanimamos porque nunca la vamos a alcanzar del todo en esta pobre vida. Está hablando de la perfección en el amor. Les decía Padre en la mañana, citando a Santa Isabel de Trinidad, que en uno de sus coloquios con Dios, Dios le dice a Santa Isabel, le dice: recuerda, Isabel, que lo que yo bendigo en ti no son tus éxitos, sino tu empeño. En el sentido del amor que ponemos en las cosas. En ese sentido, hay que entender bien esta frase, ¿verdad? Que el cristianismo es una religión del corazón, del amor. Pero un amor que implica los 10 mandamientos. No como hoy se piensa que el amor va por un lado y los mandamientos bien gracias. Y las normas morales bien gracias. ¿No? Porque dice Jesús en el Evangelio, ¿no? El que me ama cumplirá mi palabra. Es más claro que el agua pura. El que me ama cumplirá mi palabra. No los que me dicen Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, en el reino de los cielos. Clarísimo el Señor. Yo no sé cómo, Padre Ignacio, nos perdemos en la mente tanto en la vida.
cuando la palabra es tan clara en el Evangelio. Y vengan los disquetiólogos a sus elucubraciones y orgías mentales, a confundirnos y a complicarnos nuestra mente y nuestra voluntad, cuando el Evangelio es tan nítido, tan claro. Y los santos explican las partes más profundas del Evangelio, pero no lo complican, sino que Dios los utiliza, el Espíritu Santo, para hacer más evidente esa claridad que ya está en el Evangelio. Esto es puro Evangelio. San Pablo se dejó transformar en su mente para buscar siempre la voluntad de Dios y buscar sobre todo siempre lo bueno, lo agradable a Dios y lo perfecto. En el sentido que el Padre nos ha explicado que es la perfección, es la caridad. Perdón, Padre, yo me metí más en... Bueno. Bueno, hay todavía 15 minutitos de preguntas. 10. ¿Sí? Fuerte para que lo escuchen los demás. ¿La gracia se da a todos o solo los que están bautizados? Bueno, la gracia se da a los que están bautizados y a los que desean el bautismo, aunque sea de una manera implícita. Es lo que se denomina bautismo de deseo. O sea, eso quiere decir que si conocen el bautismo, se bautizan. Pero lo principal del bautismo es siempre la gracia, como lo principal de la Eucaristía lo es y todos los sacramentos. Entonces, una persona que no está bautizada o que no desea el bautismo, tiende más a un camino no de, o sea, puede tener más tendencia a un camino más pecaminoso y no de... Claro. O de menos protección espiritual también, ¿no? Exactamente, sí, por eso hay que evangelizar. Y de bautizar a todo el mundo, ¿no? Nos dice el final del Evangelio. Hay que enseñar a todas las gentes y bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta lo decimos en el credo. Creo un solo bautismo para la remisión de los pecados. Bueno, pero tal vez tienen preguntas sobre esta transformación espiritual, que es lo que estamos explicando. No me quedó claro, tal vez por el descuido. Él empezó diciendo que la contemplación es para todos. Sí. Pero después dice que la contemplación... Sí. Entonces, tal vez por descuido, no la practicamos, no la pedimos, Claro. por tanto no se nos da el don. Sí, claro. O sea, es lo mismo que el bautismo es para desarrollar la vida cristiana, pero no todos la desarrollan. Muchos no son coherentes con el bautismo. Y para eso se necesitan gracias también, ¿no? De un modo análogo sucede en la vida espiritual. Para crecer hace falta cada vez más gracia. Y sobre todo estas gracias tan espirituales de las cuales se está hablando aquí. Y eso sí lo tenemos que pedir. Es lo principal que tenemos que pedir, más aún. Todo lo demás no sabemos si nos sirve o no sirve. Todo lo demás que pedimos. Como les decía hoy, San Jerónimo tradujo en la Vulgata el Padre Nuestro, en la Biblia latina, y dijo en la petición del pan, danos hoy nuestro pan supersubstancial, sobrenatural. Eso es lo que pedimos todos los días. Entonces, sí, la contemplación hay que pedirla, es lo primero que tenemos que pedir. Porque no es otra cosa que pedir lo que nos lleva a la bienaventuranza eterna, el anticipo de la bienaventuranza eterna y la perfección. Eso es lo principal. Y para eso tenemos que pedir también toda la transformación, la gracia necesaria, las gracias necesarias para vivir, para llevar a cabo esta transformación interior, o mejor, para que la lleve Dios a cabo. Y San Juan de la Cruz da también consejos prácticos
sobre qué hay que hacer. Por ejemplo, cuando uno no puede meditar, dice aquí. En el tiempo, pues, de las sequedades de esta noche sensitiva, en la cual hace Dios el trueque, que habemos dicho arriba, sacando el alma de la vida del sentido a la del espíritu, que es de la meditación a la contemplación, donde ya no hay poder obrar ni discurrir en las cosas de Dios el alma con sus potencias, como queda dicho, padecen los espirituales grandes penas, no tanto por las sequedades que padecen, como por el recelo que tienen de que van perdidos en el camino, pensando que se les ha acabado el bien espiritual y que los ha dejado Dios, pues no hayan arrimo ni gusto en cosa buena. O sea que estas personas que se van haciendo más espirituales, que tienen más contemplación, no solo tienen sequedades, sino que también tienen muchas perplejidades, o sea, no están seguras de ir por el camino correcto. O sea, parece que se han alejado de Dios o que Dios se ha alejado de ellas. Y que se ha acabado el bien espiritual. Entonces se fatigan y procuran, como lo han habido de costumbre, arrimar con algún gusto las potencias en algún objeto de discurso. O sea, buscan hacer lo mismo que antes. Pensando ellos que cuando no hacen esto y se sienten obrar, no se hace nada. Lo cual hacen no sin harta desgana y repugnancia interior del alma, que gustaba de estarse en aquella quietud y ocio sin obrar con las potencias, en lo cual, estragándoselo en lo uno, no aprovechan en lo otro, es decir, estragándose, se hace estrago, se arruina esta persona si quiere hacer esto. Porque por buscar espíritu pierden el espíritu que tenían de tranquilidad y paz. Y así son semejantes al que deja lo hecho para volverlo a hacer, o al que se sale de la ciudad para volver a entrar en ella, o al que deja la casa que tiene para volver a andar a casa. Y esto en esta parte es excusado, es inútil, dice, porque no hallará nada ya por aquel primer estilo de proceder como queda dicho. O sea, si quiere hacer lo mismo que antes, de cualquier modo no le va a salir. Y se va a equivocar. Entonces mejor que no lo haga. Sí. Una persona que no tiene un director espiritual en ese momento, quiere regresar a lo que siempre le había ayudado, todas las potencias ya no se puede desviar o desmotivar y Bueno, tiene que buscar la verdad, que es lo primero que dijimos hoy. O sea, tiene que seguir buscando, ¿no? Santa Teresa tampoco tenía, porque primero consultaba a otro, después consultaba a otro y a veces la desorientaban, hasta que poco a poco fue encontrando los que le decían la verdad, ¿no? Y así hay que hacer. Y si uno no tiene ningún director espiritual, por lo menos lea San Juan de la Cruz, que lo hizo Santa Teresita del Niño Jesús, que no tenía ninguno, y leyó San Juan de la Cruz y con eso le alcanzó para ser santa. Entonces, porque el padre espiritual es algo muy delicado, es algo muy profundo, no es cuestión de una función, ¿no? Que uno elige uno, si está acá tiene este, si va a otro lado tiene otro, no es así. ¿A qué se refiere cuando dijo por buscar espíritu pierde espíritu? Claro. Ajá, ¿a qué se refiere cuando dijo por buscar espíritu pierde espíritu? ¿Cómo está en la búsqueda? Claro que uno quiere tener vida espiritual y la va buscando por caminos espirituales y de esta manera por caminos inconvenientes, equivocados, y de esta manera pierde la vida espiritual. Esto puede suceder
de una manera más elemental en los principiantes, pero sobre todo sucede aquí, ¿no? En este pasaje a una vida más profunda. De alguna manera, viendo la pregunta de la señora Lili, en realidad, dado que estamos hechos para un fin sobrenatural que usted explicó antes, que es la contemplación del amor infinito de Dios, a Dios mismo, en el cielo, nunca se pierde del todo, aunque no lleguemos a esa contemplación concreta y práctica, el anhelo de esa contemplación. Porque estamos hechos para Él, como dice San Agustín, para Él. Y nuestro corazón esté inquieto hasta que descansa en Él, ¿no? Y descansar en Él es contemplar a Dios. Entonces, es verdad que podemos no llegar, y quizás la mayoría no llega a este nivel de contemplación, tristemente, pero el anhelo está. Si el terreno está preparado desde la creación del alma, la difusión del alma, para animar el cuerpo, y mientras no alcancemos eso, hay algo en nuestro interior de lo cual Dios se vale para que Él mandará muchos incitaciones, medios, gracias actuales, para que no olvidemos nuestro último fin, porque si no seremos unos truncados, seres truncados por toda la eternidad. Y luego, por otra parte, como dice, creo que la introducción de Veritatis Splendor de Juan Pablo II, sobre el esplendor de la verdad, la teología moral, dice que Dios es tan bueno, en pocas palabras, que siempre permanece, incluso en la persona más ofuscada, más ennegrecida por la noche mala, no la noche buena, nunca se pierde un chispazo que está ahí en el fondo del alma, del cual Dios se puede valer para que con un mínimo de buena voluntad del alma, que se abra esa gracia, pueda comenzar a nacer la luz en esa alma. En ese sentido, Dios no renuncia a nada a poder ganar la batalla con nosotros. Dios nunca desespera de nadie porque manda luces, manda circunstancias en la vida y hace lo más posible para salvarnos. El cura de Ars decía que Dios era como un perrito faldero que se le pegaba a la sotana. Los curas usaban sotana en todas partes, y que tú te lo tratas de quitar de mil maneras y darle una patada, y el perrito chihuahuense faldero no te suelta. Dice, Dios es como ese perrito faldero, que dice, no, te quiero para mí, te quiero salvar, te quiero que llegues a tu fin último. Es así, ¿no? Sí, claro, bueno. Lo que dice Juan Pablo II está en una encíclica de moral, entonces es lo elemental. O sea, lo básico. Mucha gente no tiene ni lo básico. Por eso el Papa tuvo que hacer esa encíclica, porque había teorías morales que ni siquiera permitían que haya un desarrollo elemental de la vida moral, ¿no? Entonces, por eso decía, bueno, en el fondo siempre hay una chispa, una capacidad metafísica de llegar más allá de lo material para llegar a Dios, ¿no? Pero aquí estamos hablando de personas que tienen vida espiritual y muchos años de vida espiritual, porque están pasando de la etapa de principiantes a la de aprovechados, o sea, que están iniciando a ser contemplativos. Ahí hay una transformación que no solo pasa, sino que hay que quererla, porque es el camino de la perfección, como dice el título del libro de Santa Teresa, Camino de Perfección, ¿no? Porque no se trata solamente de buscar la perfección, sino de ser perfectos, o sea, de buscarla eficazmente. El Evangelio nos dice, sed perfectos, es un mandamiento, es el mandamiento de la caridad, es también este de la perfección. Entonces, sed perfectos quiere decir que tenemos esta obligación porque es lo único que nos lleva a nuestra verdadera realización y nos acerca a esa verdadera realización. Y eso pasa principalmente en la mente y secundariamente pasa en todo lo demás que tenemos, en las otras facultades y en nuestro cuerpo. Lo principal está en la mente, en la inteligencia. Por eso tenemos que buscar esta contemplación. ¿Cómo la buscamos? Con toda la vida cristiana y con la meditación. Si hacemos bien la meditación, llegamos a la contemplación, muy simplemente. Eso es lo que dice San Juan de la Cruz.
Pero cuando se llega a la meditación, no hay que volver a la contemplación, no hay que volver para atrás para querer hacer lo mismo que se hizo antes. Por eso dice, es como el que se va y después vuelve. El que comienza a hacer algo y después lo empieza a hacer de vuelta. No tiene sentido eso. O sea, sí. Ale, pero pensando en el cantar de los cantares, ve que si se va y vuelve y lo vuelve a querer y se vuelve a ir. Ah, bueno, pero esto ya viene después. Ah, es otro consejo. No, esto viene después, porque el cantar de los cantares viene después de esto que está describiendo aquí San Juan de la Cruz. O sea, cuando uno persevera de verdad en la contemplación, entonces pasa todo eso que dice San Juan de la Cruz en el cantar de los cantares. O sea que Dios está escondido y a veces aparece y el alma lo busca y después aparece de vuelta. Pero eso está después. Es como al principio de la vía unitiva. Usted se refería al cantar de los cantares en la Biblia. Pero de todos modos, el comentario del cántico espiritual de San Juan pues, es sobre el cantar de los Claro, cantares. el cántico espiritual de San Juan de la Cruz dice eso, justamente. O sea, comenta la relación más personal del alma con Dios, más aún con las personas divinas, ¿no? Que es lo que caracteriza la perfección de la vida espiritual. Porque mientras tanto no nos damos cuenta que está la Trinidad. Pero ve que usted en la tarde me dijo, cuando ya estás en esa vía, es el forma de marchar. Claro. O sea, Sí. pero entonces esa es simplemente una sensación de que no está. Bueno, lo del cantar de las cantares no es marcha atrás, sino que es un proceso espiritual que depende principalmente de Dios, que se manifiesta cuando quiere. Hasta que esté siempre habitualmente presente, aunque eso no se puede mucho en esta vida. Por eso dice San Juan de la Cruz que los que tienen mucha perfección espiritual no se mueren de enfermedad, sino se mueren del amor que tienen. Entonces, los lleva a la vida eterna. Es decir, la noche espiritual puede estar en la parte intermedia, la vía iluminativa, pero también en la vía unitiva. Bueno, es el pasaje entre la una y la otra. O sea, pero en ese pasaje, donde dice Cristina, es donde este juego de ¿a dónde te escondiste, amado mío, y me dejaste contenido? Sí, eso puede ser una persona que ya está en la contemplación, claro. en la parte auditiva, pero Dios la prueba con momentos de sequedad, de oscuridad. Sí, pero no es la misma oscuridad dolorosa que antes. No es la transformación que sucede en la noche oscura del espíritu, sino que es simplemente el reflejo de la presencia de Dios, que es infinito en el alma que es finita. Entonces, no puede aparecer totalmente, siempre es vida mística, no hay visión beatífica de Dios aquí. Entonces sería como una ausencia dulce. Claro, eso. Hay una cara a cara. Es la verdadera trascendencia el estar ya en esa plenitud. El ora constantemente sin Nuestra cesar. próxima Teresa. ¿Cómo? El ora constantemente sin cesar, si es en esta vida o no es en esta vida. ¿El orar? Constantemente sin cesar. Sí, es de esta vida. Sí, él está hablando de esta vida, porque en la vida eterna no hay oración propiamente, hay algo más. Es el fruto de la oración. Ahora, esta oración se va transformando, se va haciendo cada vez más espiritual, más interior. No más sensible, más interior. Después puede repercutir también en la sensibilidad, pero no es lo principal. ¿Puede repetir la pregunta de atrás? De San Pablo, que menciona ahora constantemente sin cesar. El sentido preguntaba de esa unión, si podría ser en esta tierra o solo es la visión. Claro, la oración es propiamente de esta vida, es para elevarnos a Dios, ¿no? Que todavía no tenemos perfectamente.
le quepa, pero por decirle a mí, ahora con toda la confianza en Dios, pero me da mucha ternura, sé que ustedes que lo más quiero, que la Madre Teresa haya tenido tanta noche oscura, porque yo no sabía lo que era noche oscura, pensaba que era secretar y la hermana. Entonces, qué bueno, o sea, porque nos está explicando ya lo que es la sequedad. Pero entonces, cuando, por ejemplo, vas a la etapa de la sequedad, ahí te mueres. Yo, según estoy entendiendo, tú tienes que estar en el purgatorio porque hasta que no te vuelvas totalmente contemplativo, también te puedes acabar de volver contemplativo al purgatorio, ¿no? Claro, es lo que dice San Juan de la Cruz. Porque nada que no sea perfecto puede entrar en la presencia de Dios. No puede alguien llegar a Dios con pecados o con manchas. Aunque no sean voluntarias, sean habituales, sean restos que tiene. Y eso lo purifica la luz de Dios, ¿no? O sea que nos vemos la mayor parte, incluido que habla en el purgatorio. Por lo menos un rato creo que ahí nos vamos a ver. Si es que recen por las damas del purgatorio, a sacarlas parciendo, porque un día a mí nos vamos a hacer. Dios quiera que sí. Si llegamos por lo menos de panzazo al purgatorio. Y si seguimos con la fe, seguimos promoviendo. Pero lo mejor sería pedir, sí, la perfección espiritual, claro. Padre, puede mencionar esa parte muy bonita de los escritos de Santa Teresita, donde dice que su amado no le habla, pero no importa, no importa porque sé que me tienes tanta confianza. O sea, lo sabe con ella, pero no importa. Que a lo mejor lo viste. ¿Cómo es? A lo mejor estás dormido. Tienes tanta confianza conmigo que a lo mejor estás dormido, pero... Claro. O sea, no se puede. Santa Teresita, claro, vivió poco tiempo, entonces esa vida unitiva, gozosa, así, transformadora, la tuvo al final de todo, ¿no? Pero antes tuvo una gran purificación porque murió a los 24 años. Imaginemos nosotros que tenemos tantos años, ¿no? Por eso. Entonces, en los años que tenemos, los tenemos que usar para eso. Padre, yo le quiero agradecer, bueno, a los dos y a Dios y a todos los que están aquí, a todos los que están, porque nos vino a refrescar una gran verdad que necesitamos escuchar, porque se nos ha abaratado mucho la parte de la meditación y de la contemplación, ¿no? Se nos abarata a través de muchas cuestiones de técnicas, del mindfulness. Ahora resulta que los más grandes meditadores, los más grandes contemplativos, son hindús o son lamas, o cuando tenemos a todos estos grandes santos que nos mostraron. Entonces es algo que por desgracia muchos jóvenes se están perdiendo en esa idea porque no conocen todos estos... No conocen y tampoco quieren, porque podrían conocer, pero tampoco quieren, porque con el budismo y todo eso no hace falta una transformación real, o sea, los pecados que hacen los pueden seguir haciendo. Entonces, aquí no. Entonces, es distinto. Pero hay una fuerza muy grande, no solo en los jóvenes, sino en muchas personas. Entonces, gracias por recordarnos lo que es la verdadera meditación, la contemplación, y por despertarnos el anhelo. Bueno, muy bien. Dejamos.